Bienvenidos a un nuevo episodio de Créete tu Cuento Podcast. Mi nombre es Oriana, soy tu host y hoy tenemos a un invitado especial, bueno, dos invitados especiales. Tengo a Stefan Dyer y Bella Dyer. Dyer, ¿no? Bella Dyer, exacto. Miren, ella es la protagonista. Bienvenido, Stefan. Mil gracias, Ori. Qué lindo. Conectamos por email e Instagram y de repente nos dimos cuenta que estabas en Tampa y te dije, ven a mi casa, grabemos podcast. Me encanta, o sea, gracias por la invitación, por la iniciativa. Bueno, te voy a dejar que obviamente nos cuentes tu historia, pero Stefan es una persona, un comediante, un public speaker y una persona que auténticamente, de verdad, te admiro full por tu trayectoria. Nos haces reír, bueno, a mí me haces reír, a mi mamá la haces reír y dije, o sea, qué chévere de verdad que podamos tener esta conversa, porque quiero que nos cuentes un poquito más acerca de todo eso que no se ve, el behind the scenes, ¿verdad?, de un comediante. Sí, bueno, han sido años muy gratificantes, pero también muy duros. Yo empecé en banca, en Scotiabank en Toronto, y ahí trabajé 7 años en Wealth Management, donde me convertí en el Senior Manager más joven de Scotiabank Toronto, hasta que en 2017 renuncié a mi trabajo para dedicarme a la comedia y a speaking. Y parece como que, pues todo muy cool, ¿no? Habrá tenido una gran razón para dedicarse a esto y le ha de haber ido increíble. Pero los primeros 5 años fueron espantosos, porque no solo al principio no hay plata, sino que tus amigos que ya vieron tu show dejan de ir porque ya vieron los chistes. Claro. No sabes tu propio estilo de comedia, no entiendes las redes sociales, no hay escena, no había hasta que nosotros, Juan y yo, mi socio, la creamos, la escena de comedia en español en Canadá no existía. Entonces, fueron momentos súper difíciles, pero ya después del 2022, 2023, yo diría que no solo vino como estabilidad económica, sino que todos los frutos de muchos años de esfuerzo, como que ya los empecé a ver. Y ahora, a un par de días de hacer mi primera gira por todo Estados Unidos de comedia. ¡Qué emoción! Cuéntame un poquito de cómo fue esa decisión, o sea, ¿qué te impulsó a dejar ese trabajo que quizás muchos ven como que lo logré, ¿no? O sea, uno es inmigrante, o sea, bueno, Stefan es de Costa Rica, estás radicado en Toronto y llegas a uno de estos trabajos que tienes un buen salario, o sea, te va bien, entre comillas, pero digamos que eso que tú dices, ya no está del todo bien. O sea, ¿qué fue ese impulso a seguir tus sueños? Yo estaba muy contento de hacer finanzas. Yo estudié en la universidad y tenía un muy buen trabajo. Y como muchos, pues tenía amigos que llegaban y tenían diplomas y graduados de universidades muy buenas en Latinoamérica, de México, Colombia, Venezuela, Perú. Y algunos estaban limpiando pisos. Muy triste. Y yo decía, wow, ¿cómo voy a renunciar a mi trabajo cuando hay muchos que quisieran estar en esta posición de ganar mucha plata, haciendo algo que realmente estudiaron, viviendo downtown? Y bueno, al principio no quería y después de cada show Juan como que me decía, bueno, renunciemos a nuestros trabajos, porque Juan también era Senior Manager en Scotiabank. Tu socio, ¿verdad? Él es de Colombia. Sí, Juan Cajiado de Colombia. Y yo, ¿cómo vamos a renunciar? Bueno, si nuestros papás han sacrificado tanto para que estemos en Canadá. Pero como que poco a poco surgían cosas muy cool. Le abrimos a Erika de la Vega, le abrimos a Luis Chatén, le abrimos a comediantes famosos. Y de repente se empezó a abrir esta posibilidad solo de pensarlo, porque a veces da miedo pensarlo. Y yo decía, wow, ¿qué pasa si me dedico a lo que amo por el resto de mi vida? ¿Te imaginas? Poco a poco ya empezaba como a haber muchísimo estrés y conflicto en el banco, ya como que no me lograba desconectar en las vacaciones, tenía pesadillas con situaciones del banco y peleas. Yo creo que cuando empiezas a tener pesadillas ya eso es una señal. Totalmente. O sea, yo he tenido pesadillas de otros trabajos que he tenido, es como, I need to quit, o sea. Sí, me acuerdo estar en diciembre del 2015 en Costa Rica, en Limón, que es como la parte del Caribe, y estar en una casa de vacaciones con 15 amigos y familiares y yo en la hamaca y me dormía
como una siesta y de repente me levantaba con pesadillas del trabajo y yo, wow, esta es la primera vez en 6 años que no me he podido desconectar en vacaciones. Y dije, bueno, aquí tiene que haber un cambio. En ese momento hablé con mi esposa, en ese entonces novia, y yo, mira, tengo esta idea, ¿me apoyarías? Me dijo, sí. Y como que entendía un poco el momento en el que estaba viviendo. Yo dije, bueno, tengo 29 años en ese momento, no tengo casa, o sea, no tengo hipoteca, no tengo hijos, no estamos casados, este es el momento de tomar riesgos, ¿no? Y me di cuenta que mucho del discurso de mis padres fue como, apoyémoslos en los sueños. Y mis papás, si hubieran podido, que no pudieron porque tenían 2 hijos para cuando tenían 20 años, se hubieran dedicado. Mi papá sería veterinario o corredor de carros o algo diferente, o criador de perros, que lo fue como hobby. Y mi mamá sería artista, es artista, pero mucho después en su vida se pudo dedicar a eso. Y bueno, ¿cuál es mi excusa, no? Entonces yo dije, bueno, no, si viviera, porque si yo viviera en Latinoamérica diría, no, si viviera en Norteamérica, donde realmente se puede hacer una carrera de comediante, en Nueva York, en Chicago, en Los Ángeles, en Miami o en Toronto, ahí sí haría, pero sí estaba ahí. No, que si tuviera estudios, ya los tenía. No, que si tuviera trabajo, bueno, entonces si algo malo pasa, vuelvo al trabajo. Ya lo tenía. No, que si tuviera papeles, ciudadanía, justo estaba aplicando. Entonces me dije a mí mismo, bueno, ¿cuál es mi excusa? Y lo peor que me puede pasar, objetivamente, es que trabaje en Starbucks. Y ese es el privilegio que más puedes tener. Es que lo peor que te pueda pasar es trabajar en Starbucks en un país de primer mundo viviendo downtown. O sea, ¿cuál era mi excusa? Uh-huh. Y el 4 de abril del 2017 apliqué a mi ciudadanía. El 5 de abril renuncié y el 6 de abril nos fuimos con Juan, que también renunció, a una gira por Miami, Costa Rica y Colombia. A simplemente hacer shows, conocer comediantes, mejorar, hacer networking y entender un poco de qué se iba a tratar esta vida. Oh my God. Y, o sea, qué locura como tú decías, ¿no? O sea, ya marqué todos estos checks, ¿verdad? Ya no hay excusa. O sea, ya la excusa soy yo misma. Sí. Yo misma, en tu caso. Es como, a veces, no sé, hay como creencias, hay como bloqueos. No sé si tenías en ese momento alguna creencia aparte de tu entorno limitante, o sea, como más, ¿sabes? El síndrome del impostor, ese tipo de cosas. Sí, tenía muchas creencias limitantes, pero yo siempre como que llevo las cosas al extremo en cuestión de pensamiento, ¿no? Para beneficio positivo. La primera era que era imposible dedicarse a la comedia en un idioma que no se habla en ese país, como en el español, uh-huh, en Canadá. Pero yo decía, ok, al mismo tiempo eso quiere decir que hay mucha oportunidad. Exacto. Y luego pensaba, ¿quién me va a comprar los shows si yo no hago comedia en inglés? ¿O cómo voy a vender estos talleres? Pero siempre hemos sido como muy astutos en posicionar algo que funcione para la gente corporativa. Entonces empezamos a dictar talleres de comedia, pero le decíamos public speaking through comedy, oratoria a través del humor, que es algo que alguien podría meter en su currículum. Uh-huh. Luego empezamos a dictar muchos talleres corporativos de improvisación para trabajo en equipo, de speaking with confidence. Yo estuve muchos años en Toastmasters y saqué todas las credenciales, o sea, tengo como una cinta negra de Toastmasters, de public speaking, y empezamos a ofrecer productos, pero darles un ángulo que la gente que tiene plata lo pueda pagar y lo pueda poner en su currículum. Y ahí fue cuando empezó un poco la transformación en monetizar mucho lo corporativo para poder subsidiar nuestra pasión, que era la comedia. Claro, entonces de ahí nace Malpensando, ¿no? Tu negocio. Esa es la escuela de comedia y el club de comedia como la marca bajo la que hacemos los shows, la productora. Uh-huh. Y luego Rethink
es el brazo corporativo de Malpensando, donde hacemos todas las capacitaciones corporativas y shows corporativos. ¿Cómo a ustedes se les ocurrió todo eso? O sea, porque siento que siempre hay como un camino que uno ve de otros comediantes, o seguro tenías otras referencias, y es como, ¿cómo me pago yo mismo mi sueño? O sea, ¿cómo nació eso entre tú y tu socio, más o menos las ideas? Siempre ha sido de estudiar a otra gente y estudiar a la gente que ha logrado cosas extraordinarias, leer mucho. Yo leo mucho libros de negocios, de crecimiento personal, y simplemente entender que el éxito es el mismo en todas las ramas. Nada más hay que no solo estudiar a gente que ha logrado cosas en otras industrias, sino que entender, si le quitas la industria, cuáles son los hábitos y creencias y cosas que han hecho, y simplemente aplicarlas a mi industria. Y la otra es estudiar tu industria al máximo, a las top 10 personas que están monetizando, que son las que tú quisieras llegar a ser en unos 10, 15 años, y entender, ok, qué libros, cursos, network, creencias, qué cosas hacen ellos, o qué han hecho en estos últimos 15 años, que si yo hago todo lo que ellos hayan hecho, es casi imposible que no me convierta en uno de ellos, ¿no? Entonces, siempre hemos tenido una capacidad de mirar a futuro, de estrategia, y también creativa, porque, o sea, unir los negocios con la creatividad y simplemente ejecutar. Yo siento que el beneficio de tener una compañía muy pequeña, o que tú seas la compañía, es que el costo operativo. Sí, el costo operativo, pero o sea, puedes implementar cosas inmediatamente. Y cuando no tienes nada, el costo de oportunidad es nulo, y el costo de arriesgarse es nulo, porque no tienes nada para perder tampoco, ¿no? Entonces, ya ahora tenemos un equipo de 5 personas, y a veces ejecutar es muchísimo más difícil que cuando éramos nada más nosotros dos. Claro, pues piensas ahora en esas otras personas, es como ya ahora sí hay riesgos aquí y allá. Sí, pero al mismo tiempo... Pero eso es lo bonito, ¿no? Y lo challenging de crecer, ¿no? Totalmente. Ha sido unos 7 años de crecimiento personal gigante. Al final del día, ser emprendedor es la máxima expresión de crecimiento personal, porque tú eres la imagen. Marca, sí. O sea, justo, bueno, este podcast se trata de eso, se llama Créete tu cuento por una razón, porque es como yo pienso que el primer paso para emprender, para tú montar un negocio, para, ¿sabes?, ir por tus sueños, es que creas en ti, creas en tu oferta, creas en lo que estás produciendo, lo que estás trayendo a la mesa, y que yo siento que cuando tú lo crees, cuando crees en eso, otras personas también creen en ti y ven, oh, este chamo sabe lo que está haciendo. ¿Sabes? Como que te montas en la tarima, estás confiado, y la gente, ok, reacciona a eso. Sí, me parece fascinante conversar de esto, de creértelo, ¿no? Ajá. Y al final uno se lo quiere creer para tener la confianza, porque la confianza, la autoconfianza, cuando te ven que te la crees y que es determinado, la gente compra eso y compra tu producto. Pero yo he obsesivamente investigado este tema entre mis muchas obsesiones, y la confianza viene de iterar, de hacerlo 1,000,000 de veces, al punto en que la siguiente casi que ya estás en autopilot. Entonces, a mí me han dicho la gente, sí, qué cool, yo me la quiero creer, pero no me la puedo creer. O sea, porque no es como que ya me la creí. Claro, no. Sino que hay una frase de Alex Hormozy que me encanta, que dice, confidence doesn't come from shouting affirmations in the mirror. It comes from giving yourself an undeniable stack of evidence you are who you say you are. O sea, que las afirmaciones y creértelo no viene de decir afirmaciones al espejo, sino que viene de darte una montaña de evidencia que tú eres quien tú dices que eres. Que eres capaz de hacer. Y que ya lo hiciste, ¿entiendes? A veces la gente con mentalidad fija, con un fixed mindset, la gente dice, no, que tú eres mala. No, tú eres buena en esto. Y eso de bueno o malo, esa dualidad, que es como binario, para mí es muy malo para la gente. Es muy malo pensar que tú eres bueno o malo, o que la gente nace buena o mala, o talentosa o no talentosa.
Después de que entendí que los juegos que más vale la pena jugar en la vida son infinitos, entendí que no se trata de ser malo o bueno. ¿Cuál es la diferencia? Un juego finito es un juego que ya tiene un determinado número de jugadores y de reglas, como el fútbol, ¿no? El fútbol tiene 22 jugadores y después de 90 minutos el que más mete goles gana. Pero el error que comete mucha gente es que aplica las reglas de un juego finito a juegos infinitos. En la vida, los juegos que más vale jugar son los infinitos, como la familia, el negocio, la comedia, la salud. Entonces, como tú ganas un juego infinito, es que el juego continúe. Entonces, you don't win at fitness. The point is to stay fit. You don't win in business. The point is to stay in business. No ganas en la familia. El punto de la familia es estar unidos, que continúe la familia. No ganas en la comedia. El punto es mantenerte en la comedia. Entonces, ya entendí. Cuando entendí eso, se me abrió la mente porque dije, ok. No es que soy malo en la comedia. Porque al principio todo el mundo es malo. Y es pésimo hacer un show. No te has mantenido lo suficiente. Exactamente. Entonces, si todos los juegos que más valen jugar en la vida son infinitos, y por definición, como ganas el juego, es que continúe el juego, no es que si eres malo o bueno, 0 o 1, blanco o negro, es qué tan bueno eres. Y si nunca te das por vencido y mejoras 1% cada día, por definición, ganas. Entonces, al principio yo me sentía como, puta, ¿será que no soy para esto? ¿Será que no soy bueno? Pero mi obsesión y mis ganas de seguir haciendo comedia, yo decía, no importa que hoy no sea tan bueno, porque yo quiero seguir haciendo esto por los siguientes 50 años. Exacto. Y al final del día, bueno, han pasado 8 y aquí estoy en una posición muchísimo mejor que antes y esto va a ser ni el 1% de donde vamos a estar en 30 años. Me encanta, pero es por eso mismo, porque te diste el permiso, el valor, el atrevimiento de seguir y seguir y seguir y seguir, ¿no? Montándote y probando, y así es como you become better. O sea, así es como tú mejoras. Y sabes que, bueno, muchas de las personas que, o sea, lo escucho mucho, yo también hago como mentorías a emprendedores y esto, y me comentan mucho como eso que tú decías, no sé si soy buena para esto, no sé si me quiero quedar long run en este tema. ¿Cómo fueron esos primeros 5 años que me dijiste que fueron como súper challenging? Literalmente de ver quizás el fracaso, entre comillas, ahí súper cerca, y cómo tú mismo te automotivabas, porque eso es súper difícil en nosotros los emprendedores, la automotivación y las ganas de decir, ok, voy a seguir en esto. O sea, ¿cómo fueron esos primeros 5 años? Porque, by the way, algo que una vez me dijo una mentora fue que tu negocio es como un niño. O sea, en estos 5 años, para que por lo menos lo veas, que empieza a caminar, por lo menos lo empiezas a gatear. Y al año, por ahí, es que uno ya se está rindiendo, pero tienes que seguir. Entonces, en tu experiencia, ¿cómo fueron esos primeros 5 años difíciles, pero cómo tú te pudiste automotivar? En mi caso, la motivación viene de que si no, no comía. O sea, era muy fácil motivarme cuando estaba en el banco, porque no necesitaba la plata de la comedia ni de public speaking, sino que ya estaba en el banco. Ahora, no estoy recomendando que renuncies, pero definitivamente, como dice Tony Robbins, if you're gonna take the island, burn the boats. Si vas a conquistar la isla, tienes que quemar los botes en la costa, porque si no, sabes que puedes irte a otro lado. Yo ya no tenía un plan B, aunque obviamente podía volver al banco, pero nunca quería volver al banco. Entonces, lo más importante para mí era mantenerme sano física y mentalmente para poder ejecutar todos los días al máximo, ya que yo soy mi propio activo más preciado, ¿no? Entonces, cosas muy básicas como comer mejor, hacer ejercicio todos los días, dormir bien, escribir, leer libros, estudiar mucho a la gente que ya está 10, 20, 30 capítulos adelante que yo, y entender que va a tomar tiempo. No sé, yo siempre tuve una confianza de que en algún momento iba a hacer clic. Entonces, siempre traté de ser muy disciplinado
y aprender de otra gente que ya la cagó para yo no tener que pasar por ahí. Y tener muchos mentores que ni siquiera conozco, ¿no? O sea, en podcasts y en cursos y en libros puedes aprender de gente que nunca vas a conocer o que eventualmente vas a conocer. Pero siempre he sido muy fan de aprender de la historia de otra gente. Y me gusta que estás, o sea, uno siempre como quiere aprender, ¿no? Del éxito de los demás, como que siempre tienes referentes de esta persona la logró. Pero también me gusta que hablaras de personas que no lo lograron, que la cagaron, o aprender de personas que sí, llegaron hasta allá, pero tuvieron estos bachecitos en el camino, que es importante aprender también de esos downs, ¿no? En el camino. Sí, claro. Yo siempre escucho muchos podcasts de gente top como Alex Hormozi, Tim Ferriss, Tony Robbins, Modern Wisdom, y al final digo, ok, de todo lo que están diciendo, una cosa que puedo ejecutar hoy, porque al final todos hemos escuchado TED Talks y podcasts y al final, wow, pero no haces nada. Sí. Y después de 3 años sigues en el mismo lugar. Y luego tener una definición, una visión muy clara de dónde quieres estar en 5 o 10 años, aunque puede que cambies un poquito el trayecto en el transcurso, está bien, pero por lo menos que sea directionally accurate. Yo siempre he sido muy tajante, como que hay una frase que me encanta que dice, deja de quejarte de los resultados que no conseguiste por el trabajo que no le metiste. De Mark Manson, de The Subtle Art of Not Giving a Fuck, de ese libro que es un librazo. Y entonces simplemente digo, ok, puedo ver Netflix porque no tengo que reportarle cuentas a nadie. Claro. Puedo comprarme McDonald's. Ahorita puedo quedarme viendo películas toda la noche. Eso me duró 4 días. Hasta que mi esposa me dijo... Amigo, ¿qué está haciendo? Sí, aparte ella tiene un horario corporativo, ¿no? Claro. Entonces yo me quedaba viendo tele... Luego me dormía tarde, la despertaba. Luego ella se iba al trabajo y no me veía en la mañana. Y entonces como que me adapté mucho al horario 9 a 5 que ella tiene. Y me da muchísimo más estructura. Porque la falta de estructura cuando uno emprende y uno, como tú dices, uno es el que se reporta a sí mismo. Es como, ¡ah! ¿Y ahora qué hago con todo este día que tengo libre según? Sí, tienes que tener mucha estructura. Por eso... es demasiado importante comer bien, hacer ejercicio. Tener rutina, hacerse uno mismo sus rutinas. Sí, y tal vez comprar cursos o agendarte cosas que tienes que estar ahí. Porque cuando te dan muchísima libertad es muy complicado. Por eso es bueno tener hijos también o perros porque te obligan a ir a caminar. Recomendado tener hijos y mascotas. Sí, porque te obligan a salir. Y a veces cuando tienes muchas opciones y mucho tiempo, ejecutas menos de lo que logras cuando tienes solo 2 horas puntuales en el día. Por ejemplo, yo me tengo que levantar para ir a dejar a Liam a la escuela. Entonces, y después lo tengo que ir a buscar a la escuela. Ya cuando vuelve a la casa es imposible trabajar. Entonces sé que tengo que ir al gimnasio en la mañana. Tengo que hacer lo que tengo que hacer entre 9 y 4 de la tarde. Y ahí tengo que hacer todas las cosas a las que le estoy invirtiendo a futuro, lo que tengo que hacer el día de hoy, lo creativo y las reuniones que tengo que hacer también. Me encanta esos tips de los primeros 5 años de emprendedor que son como, ¿quién soy? Mira, me gustaría volver un poquito a esa parte que estabas hablando de qué importante es también prestarle atención a nuestra salud mental. Que hablabas, siento que eso es el centro de todo. Y ¿cómo se ha visto eso para ti? ¿Cómo te has cuidado tu salud mental? Y también, ¿qué rol juega la comedia, que es gran parte de tu carrera, en eso, ¿no? Porque creo que mucha gente va también a tus shows tu comedia es bien como de inmigración y conectas culturas. Creo que la gente va también a relajarse un rato, ¿no? En tus shows. ¿Cómo juega eso ahí? Sí, al final me ha sido muy liberador expresar todo lo que tengo en la cabeza durante un show, pero al final esos solo son los pedazos de mi vida que dan risa y que he logrado convertir en chistes. Pero hay un mundo detrás que también tienes que liberar de manera sana
en terapia o en el gimnasio o caminando o en la naturaleza, porque si no, hoy en día, 2025, es súper fácil perderse en que no tiene más followers que yo, que este video no pegó, Sí. compararte, él está llenando, yo no, no me puedo ir de vacaciones, no estoy tan presente. Y entonces es una lucha diaria que tienes que ser muy intencional en tener salud física con el gimnasio, salud mental con terapia y también constantemente estar nutriendo tu mente leyendo libros. Mi vida, como siempre digo, es bastante, si tú la ves en papel, es bastante aburrida. Pero ¿Cómo se ve un día así? sí, me levanto temprano o me voy al gimnasio o trabajo. Luego estoy con mi esposa y con Liam antes de ir a la escuela, antes de llevar a Liam a la escuela a las 8. 8:30 entré a la escuela, vuelvo a la casa tipo 8:45, 9, me voy al gimnasio, vuelvo, me baño, trabajo y hago posteo en Instagram y hago las reuniones que tenga que hacer, aunque limito mucho reuniones porque al menos que sea una reunión que va a dar mucha plata o de que es un cliente muy importante, no hago reuniones antes de las 3 de la tarde. Porque esas horas donde tengo claridad mental después del gimnasio son las horas más creativas y perderlas en una reunión es la pérdida de tiempo y creatividad más grande del mundo. Cuando eso pudo haber sido un email. Exacto. Gracias. Pudo haber sido un email o pudo haber sido una llamada o pudo haber sido mi asistente. Claro. Y luego... Ay, espérate. Ya, se lo corto ahí. No worries. ¿Qué pasó, Luis? Ahí está. Vamos a ver. Volvemos. Pero no se vuelve a apagar. Sí, sabemos lo del asistente, que no. Entonces, valoro mucho mis horas creativas de 9 de la mañana. A veces me levanto a las 5 de la mañana porque de 5 a 8 puedes hacer más así en flow, totalmente concentrado, que de 9 a 5. Es increíble. Entonces, ya luego que viene el día, me estoy con la familia y si es que tengo show, me voy en la noche o si estoy viajando, pues no estoy en la casa. Pero trato de maximizar mucho y de priorizar muy bien la lista de cosas que tengo que hacer en el cuaderno, porque no todos los to-dos están creados iguales. Sí. Hay ciertas cosas en el to-do list que a veces la que menos quieres hacer, la que más tienes que hacer. Sí. Y esas es el dominó más grande que va a tirar otros dominós. Entonces, estudio mucho mi to-do list, estudio mucho mi calendario y como que los ritmos de energía en el día para poder ser más eficiente. Me encanta ese tema de la productividad, pero consciente, ¿no? Como que, ok, ¿qué es lo que me está costando? Déjame tacharlo ya la lista, enfocarme en eso, porque eso va a liberar tensión, ¿no? El resto del día. Totalmente. Me encanta. Mira, sabes que yo llegué a tu cuenta, ¿verdad? A tu mundo digital, porque obviamente te fuiste viral con un sketch de tú, ¿cómo era? Explicando quién era Raguayana. Ajá. Manejando en el carro, o sea, imitando obviamente el acento de tu esposa, que es venezolana. Sí. O sea, cuéntame de dónde viene un poco la inspiración de, bueno, este tipo de videos que haces. Obviamente sé que de tu esposa, pero como que cómo nació eso y cómo te atreviste a, o sea, crear contenido acerca de eso. Siempre estoy hablando de Venezuela con mi esposa porque, como todo venezolano, ya tiene una obligación y algo que le nace de explicarme todo sobre Venezuela, la historia, los artistas. Entonces mi vida básicamente es Venezuela, ¿no? Y me encanta. A veces ella me cuenta cosas con su punto de vista y yo digo, esto lo tiene que saber el mundo, como que no es normal la manera en que amas la Venezuela pasión. O la pasión o la explicación histórica sobre todas estas cosas venezolanas que yo creo que nadie cree que se tienen en los hogares venezolanos, pero todo mundo, especialmente cuando hay alguien de que no es de venezolano, y han resultado súper, la gente les ha encantado y hay muchos esposos de venezolanas que pasan por eso y yo creo que los venezolanos no se dan cuenta de muchas cosas que hacen hasta que yo
agarro mi comedia, que es como un espejo hacia ellos, y dicen, wow, Sí. yo también hago eso. Entonces, yo no sabía que a la gente le daba risa hasta que empecé a compartir poco a poco, y ahora, pues, Es como un pilar, ¿no? Parte de... es un pilar de mi carrera, de mi comedia, y muy agradecido a la gente venezolana por recibirme con es brazos que, abiertos. No, es que yo te juro, me moría de risa, igual cuando hablabas de Sasha Fitness. Sí. O sea, los esposos, yo le mando eso a mi esposo y le digo, mira, y me dice, sí, ese soy yo. O sea, calándome todas las locuras que ustedes dicen y queriéndolo hacerlo uno venezolano. Y él es venezolano. Él es de Ecuador. Él es de Ecuador. Ecuador, pero se crió en Nueva York. Entonces, Wow. obviamente, de verdad que uno tiene una misión de como venezolanizar a su pareja. Totalmente. O al quien sea. Tu amigo que no es venezolano, hay que venezolanizarlo. Totalmente. Es una obligación que tienen de nacimiento. Es algo muy loco. Pero todo mundo es así. Es increíble. Me encanta. Y todas las conversaciones terminan en Venezuela. ¿Y qué es mejor? Sí. Hasta que la es más peor arrecho. crisis, ¿no? Es más arrecho. Es la crisis más arrecha. es algo muy loco, pero bueno, hay que aplaudirlo porque... Sí. Porque no van a perder, a pesar de que en muchos aspectos se ha perdido algo estos 25 años. Sí. No se va a perder porque ustedes se han encargado de llevar Venezuela a todos los rincones del mundo. Literal. Entonces es de aplaudir realmente. En muchos países no lo hacen. Sí. Mira, y en tus shows, o sea, yo sé que ahorita estás de gira. Por cierto, ahorita, por favor, recuérdanos los países, las fechas. Los países, las ciudades, las fechas. Sí. Pero quiero como saber, y para la gente que quizás no haya alguno de tus shows, en tus shows o en este show que estás girando, ¿cuál es tu propósito, tu goal en este show que estás haciendo? Hacer a los latinos sentirse en casa. Ok. Ese es el propósito de mi vida, de mi comedia. Y simplemente yo toda mi vida fui inmigrante y siempre me sentí fuera de lugar. Pero la idea del show es que la gente se sienta en casa y que vean que a pesar de que somos de diferentes países, tenemos mucho en común. Muchísimo. Y que lo que nos hace especiales es nuestra joie de vivre, nuestra ganas de vivir, nuestra ganas de joder, de reír. Entonces es un show muy, muy bonito y es una carta de amor para el inmigrante, básicamente. Me encanta. En Estados Unidos, en Canadá, en donde sea. Siento Totalmente. que vivimos las mismas dificultades, ¿verdad? Sí, Estados Unidos, Canadá, Europa. He ido a 17 países con este show y la gente se identifica mucho, ¿no? Porque hay gente que lleva tal vez un año de ser inmigrante, 8 años, pero yo llevo 38 años siendo inmigrante. Oh, wow. Entonces... Porque tú llegas, o sea, eres de Costa Rica, ¿te fuiste a dónde después? No, o sea, yo nací en Costa Tú Rica, naciste pero en mis Costa papás Rica. son peruanos. Tus papás son peruanos, Entonces ambos. yo nací en una casa peruana, por así decirlo. Entonces lo que comes, tu cultura es bastante influenciada por Perú. Por mis papás, claro. Y después me fui a vivir a El Salvador, después a México, después a Montreal, después a Toronto. Y la lista sigue. Y la lista continúa. Ahora casado con una venezolana. Mi hijo es canadiense. Con tanto color en la bandera. Ay, tienes que ir a Venezuela. Sí, ya fui. ¿Ya fuiste? Ah. Sí. ¿Qué parte? Fui en diciembre del 2022. Solo fui como 10 días a Caracas y a La Guaira. No vi tanto. ¿Tu esposa es de ahí? De Caracas, Ok. sí. No pude conocer tanto Venezuela porque fuimos por una situación médica de la mamá de mi esposa, pero ya está bien. Pero todo el mundo, porque hice 2 shows, todo el mundo me decía, chamo, te llevo a Galipán, vámonos a la playa, vámonos. Y me querían llevar a todo lado, como que tenían un deber, que querían que yo Que tengas la disfrutara cédula. Venezuela demasiado. Y entonces, como que me encantó. Sabes que yo fui a Costa Rica Ajá. y también fui a Tamarindo. Así que amo también tu país de Qué nacimiento, bien. pues. ¿Y eso que fuiste allá? Por vacaciones. O sea, me fui una semana con mi tía, fuimos a Tamarindo. ¿Y ella está en Costa Rica, tu tía? No, pero ella hizo su certificación de yoga. Ah, claro. Ahí en Costa Rica. Y fuimos después, o sea, de viaje y fui y wow, o sea,
lloré, pues, o sea, estaba como que qué bello, la gente demasiado nice. Sí. Todo el mundo, mae, pura vida, y la comida divina, todo, no, espectacular. Quiero volver. Sí. La naturaleza demasiado chévere. Muy cool Costa Rica también. Espero que muchos ticos vengan al show también. Sí. Venezolanos vienen. ¿Cuál es como la audiencia? Venezolanos me imagino mucho por Venezuela, la comedia. Costa Rica, Perú, Colombia, México, El Salvador viene mucho también. Dominicanos están empezando a venir bastante. Argentinos, chilenos viene bastante también. Y esposos o sea, de venezolanos, que tal vez no son venezolanos o latinos, pero los traen al show. Y gringos, o sea, americanos, canadienses también me imagino. Y que mira, ven, aprende. Totalmente. Ha sido muy gratificante. Españoles también vienen mucho al show. Sí, ha sido muy cool ver toda esa mezcolanza de personas y lo cool es que venga tanta gente al show porque sabe que es para gente de todos los países. Exacto. Entonces ha sido muy gratificante ver a tanta gente de diferentes países en los shows. Me encanta. Ojalá que esta gira que estés haciendo, danos las fechas, por favor, y la ciudad, y que la tienen. Ya te la sabes, me imagino. Ya me la sé, la de voy las a intentar historias. decir de memoria. Houston, 14 de noviembre. Atlanta, 15. Orlando, 16. DC, 18 de noviembre. Nueva York, 19 de noviembre. Miami, 20 de noviembre en el Improv, en el legendario Improv de Miami. Uf. Columbus, Ohio, 22 de noviembre. Y Chicago, Illinois, 23 de noviembre. Va a estar increíble. Ay, sí, me encanta, me encanta. ¿Tiene Next Time, por favor, aquí en Tampa? Sí. Sé que te han pedido, ¿verdad? Estuve a nada de hacer el show en Tampa, pero como lo queríamos agregar de último momento, no había espacio en los comedy clubs de aquí todavía. Y también me han escrito mucho de Utah y de Charlotte. Para la próxima tienes que... Sí, una locura ha sido. Entonces, nada. Manejen a Orlando, pues. Volveré. Bueno, Estefan, muchas gracias por esta conversación, por sacar este espacio. Yo sé que ahorita en la gira la cosa, tienes varias cosas que hacer y bueno, nada, gracias por conversar conmigo. Me encantó conocerte y conectar contigo. Más allá de comediante y todo esto, como persona, me encanta. Muchas gracias. Que un abrazo gigante. Compartido todos tus tips de emprendedor. Sí, hay mucho trabajo detrás para poder ir a hacer reír a la gente sobre el escenario. Eso es lo más fácil, ir al escenario. Hay mucho detrás de cámaras, pero gracias por este espacio. Y bueno, nos vemos en esta gira. Tickets en malpensando.com o en mi Instagram nada más, en el link ahí del perfil. Igual yo voy a dejar el link en la descripción yo lo subo en YouTube y en Spotify. Súper. Les voy a dejar el link aquí abajo para que vayan y por supuesto apoyen, se rían, se relajen un ratito entre todo lo que sea que estén viviendo. Y bueno, nada, gracias por escuchar. Gracias. Chao, chao.